Episodio especial. 100 episodios de pura pasión, bufete de Costa Rica en la nación, celebrando este gran momento, cambiando el conocimiento. El derecho discutido como nunca antes. Como nunca antes. 100 episodios, vamos por más. Vamos por más. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica. Queremos agradecer a todos nuestros escuchas por acompañarnos en estos 100 episodios. Gracias por motivarnos y que no se diga más. Comenzamos con el episodio número 100. Bufetedecostarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es Poder tributario originario y poder tributario derivado en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. 100 episodios. Es sin duda un honor compartir hoy con nuestro panel completo para tratar un tema muy relevante y sobre todo para celebrar que llegamos a los 100 episodios del podcast de Bufete de Costa Rica. Comenzamos con Andrea, nuestra analista tributaria y financiera de cabecera. Gracias, Flor, y gracias a todos por acompañarnos en estos 100 episodios. Ahora con ustedes, Leonardo, nuestro fichaje más reciente. Así es, me integré el año pasado en los últimos episodios y aquí estamos para seguir profundizando en el derecho con pesos y contrapesos. Ricardo, bienvenido. Ricardo es nuestro especialista en derecho comercial, mercantil y corporativo. Adelante, Ricardo. ¿Qué puedo decir? Más allá de que me siento feliz de volver con esta segunda temporada, comenzando con el episodio número 100. Un honor compartir con todos mis compañeros una vez más. Eva, nuestro cable a tierra, la que siempre nos recuerda que el derecho, más que tratar de leyes, trata de personas. Y es que así es, Flor. De nada sirven las leyes y los códigos si no nos mantenemos del lado de la gente. Para mí es un honor compartir y ser parte de este episodio número 100. Y con ustedes, el que siempre enciende el debate, Henry, nuestro crítico social. Recuerdo los primeros episodios, siempre fuimos ambiciosos y hoy aquí, más que celebrar nuestro trabajo, celebramos a nuestros escuchas con un tema que toca los bolsillos de todos. Y de último, pero no más importante, Paula, bienvenida. Un abrazo fraternal a todos. Y como siempre por acá con la misión clara, que es discutir el derecho como nunca antes. Un saludo a toda la gente buena que nos escucha y bienvenidos a Bufete de Costa Rica. El episodio de hoy es Poder Tributario Originario y Poder Tributario Derivado en Costa Rica. Y para iluminar estos temas, contamos con la valiosa investigación del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Arrancamos con el primer tema, Fundamentos Constitucionales del Poder Tributario en Costa Rica. Hoy vamos a desentrañar una de las decisiones más trascendentales de nuestra historia moderna, la que define la relación que cada uno tiene con el Estado. La decisión constituyente de 1949 de centralizar el poder de crear impuestos. Leonardo, para empezar, llévanos a ese momento. ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente tomó un camino tan categórico? Por supuesto, Ricardo. Hay que entender el contexto, pues no fue una decisión accidental, sino un acto de ingeniería de Estado. Los constituyentes tenían ante sí un proyecto monumental, construir un Estado social de derecho prácticamente desde cero, y el artículo 121, inciso 13 de la Constitución, que otorga la potestad exclusiva de imponer tributos a la Asamblea Legislativa, es la viga maestra financiera de ese proyecto. Sin un flujo de recursos garantizado, uniforme y predecible, ¿cómo se financiaría la educación universal, la Caja Costarricense de Seguro Social o las pensiones? La idea de dejar algo tan crucial en manos de la capacidad recaudatoria o la voluntad
política de 70 o 80 cantones distintos era para ellos impensable. Era una cuestión de viabilidad nacional. Y no podemos olvidar el simbolismo y la consecuencia práctica de la abolición del ejército, que es fundamental. No es que simplemente se eliminó un gasto, se tomó una decisión consciente de desviar masivamente los recursos que antes iban a armas y cuarteles hacia libros y hospitales. Esa reasignación de capital a esa escala exigía un control centralizado. La centralización fiscal no fue un fin en sí mismo, fue la herramienta indispensable para materializar una visión de país donde el bienestar social se convertía en la nueva línea de defensa de la nación. Cada colón recaudado a nivel central era un voto de confianza en ese nuevo pacto social. Yo veo la narrativa un poco diferente. Aunque nadie discute la nobleza de financiar la educación o la salud, presentar la centralización como la única vía posible es, a mi parecer, una simplificación. Hay que preguntarse, ¿a quién más beneficiaba esa concentración de poder? Al concentrar la billetera en San José, no solo se aseguraba el financiamiento del Estado social, sino que también se consolidaba un poder político central que de facto subordinaba a las municipalidades y a las regiones, creando una estructura de poder vertical. ¿Fue puramente para garantizar la eficiencia, como dice Leonardo, o fue también una forma de asegurar que el control político y económico emanara de un solo punto, limitando el surgimiento de contrapesos locales fuertes? Henry toca un punto clave, que es la dependencia. En la práctica, esta decisión, aunque lógica, en 1949 sembró la semilla de lo que vemos hoy, un sistema donde las municipalidades aprendieron a mirar hacia el gobierno central para resolver sus problemas financieros. Es el modelo del Estado papá. Claro que se logró uniformidad, Eva, nadie lo niega, y un niño en Talamanca tiene en teoría el mismo derecho a la educación pública que uno en Escazú. Pero el costo fue la atrofia de la capacidad fiscal local. Realmente era un sistema de todo o nada. No existían modelos intermedios que pudieran haber combinado la financiación de los grandes pilares nacionales con un fomento genuino de la responsabilidad y autonomía fiscal en lo local. Dejamos a los municipios con la responsabilidad de administrar los intereses locales, pero sin la principal herramienta para hacerlo, el dinero propio. Pero Andrea, esa visión asume que en 1949 existía una capacidad administrativa local homogénea y robusta, y la realidad histórica es que no era así. La centralización también fue una medida pragmática para superar las enormes asimetrías que existían entre los cantones. Un modelo descentralizado en ese momento habría muy probablemente exacerbado la desigualdad, creando cantones de primera y cantones de tercera. El principio de solidaridad y de equidad territorial estaba en el corazón de esa decisión, y la Asamblea Legislativa se convirtió en el foro donde se podían balancear esas asimetrías para garantizar un piso mínimo de servicios para todos los ciudadanos, sin importar dónde vivieran. Fascinante. Entonces, lo que se perfila es una tensión fundamental que nace en el mismo momento de la concepción de nuestro Estado moderno. Por un lado, una herramienta de centralización fiscal vista como el motor indispensable para la equidad y la construcción de nuestras garantías sociales. Y por otro, la crítica de que esa misma herramienta pudo haber sido un instrumento de control político que generó una dependencia estructural y limitó el desarrollo de una democracia local más vibrante y autosuficiente. Escucharlos me hace pensar en mi cantón. Vivimos esa frustración, ese sentimiento de impotencia comunal. Tenemos las ideas, vemos la necesidad, pero la municipalidad siempre nos dice que tiene las manos atadas, que la potestad de crear nuevos ingresos no es suya. Y ese es precisamente el blindaje constitucional, Paulo. El principio de reserva de ley es una garantía fundamental para el contribuyente, pues significa que ningún poder local o administrativo puede, por una ocurrencia, inventar un impuesto de la nada.
El artículo 5 del Código Tributario es clarísimo. Solo sus representantes en la Asamblea Legislativa tienen esa llave. Un blindaje que también es un cerco, Leonardo. Protege contra la arbitrariedad local, sí, pero a costa de la agilidad y la autonomía real para resolver problemas locales. Hemos creado un sistema donde la única entidad con poder creativo para generar recursos es la que está más lejos del problema del día a día. Y esa lejanía se siente porque no hablamos solo de crear impuestos, sino de responder a necesidades. Cuando se discute un tributo nacional, la realidad de un cantón costero compite con la de uno urbano y la de uno rural, y el resultado es una solución promedio que quizás no le sirve perfectamente a ninguno. Lo que nos lleva al núcleo del asunto. Si la Asamblea Legislativa es la depositaria exclusiva de esta potestad soberana y su poder es tan absoluto y centralizado, ¿qué es y cómo funciona exactamente ese poder tributario originario? Es la máxima expresión de la soberanía fiscal, un poder soberano, incondicionado, que emana directamente de la Constitución. La Asamblea puede crear, en principio, cualquier tipo de tributo, impuestos, tasas o contribuciones, definir cómo se recaudan y no necesita permiso de nadie. Cualquier tipo es la frase que asusta. En la práctica significa que la seguridad jurídica de un negocio depende de los vaivenes políticos de la Asamblea. Esa discrecionalidad casi absoluta para crear o cambiar las reglas del juego es lo que genera una enorme incertidumbre en el sector productivo cada vez que se discute una reforma. Pero no es un cheque en blanco, Andrea. Esa soberanía choca contra muros constitucionales infranqueables como el principio de capacidad contributiva y el de no confiscatoriedad. La Sala Constitucional ha sido el perro guardián de esos límites. Y no olvidemos el propósito. Ese poder originario es la herramienta para financiar los derechos fundamentales. Cada exención que se otorga o se quita es una decisión de política social que nos obliga a preguntar a quién beneficiamos, a quién dejamos de ayudar. La discusión no es solo técnica, es profundamente humana y distributiva. Entendido. Un poder inmenso, con un propósito social, claro, pero no ilimitado. Ahora bien, si esa potestad suprema está tan celosamente guardada en la Asamblea Legislativa, ¿qué es exactamente lo que se deriva a las municipalidades? ¿Qué les queda? Les queda un poder secundario, subordinado y prestado, no propio. No pueden crear impuestos, solo pueden establecer tasas por servicios prestados y contribuciones especiales, y únicamente si una ley de la República los habilita para ello. Y en la práctica, esto es profundamente frustrante. En mi cantón llevamos años pidiendo un programa de tratamiento de aguas residuales. La municipalidad tiene el plan técnico, pero nos dicen que no pueden crear la contribución especial necesaria sin un tortuoso proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa. Es un corsé fiscal, Ricardo. De ahí nacen los famosos impuestos encubiertos, donde las municipalidades estiran el concepto de tasa hasta su punto de ruptura para poder financiarse, viviendo siempre al borde de la inconstitucionalidad. La tasa de patentes, calculada sobre ingresos brutos, es el ejemplo perfecto de esa esquizofrenia legal. Lo llamamos autonomía condicionada, pero es una contradicción en sí misma, una fórmula para la dependencia. Se les asigna la responsabilidad de solucionar los problemas más cercanos al ciudadano, pero se les niega la herramienta financiera clave, lo que genera una cultura de extender la mano a San José en lugar de fomentar la responsabilidad fiscal local. Y esa negación de herramientas se traduce en problemas tangibles para la gente. La acera que no se puede construir, el parque que se deteriora, la falta de programas para la juventud. La limitación del poder derivado no es un debate abstracto, tiene un impacto directo en la calidad de vida y en la equidad dentro de cada cantón. Esta tensión que describen entre una autonomía deseada y una dependencia forzada no surgió de la nada. Para entender por qué estamos en este punto debemos mirar al pasado.
¿Cómo se fue construyendo este andamiaje fiscal a lo largo de nuestra historia? Nuestra historia fiscal antes de 1949 era la de un país agroexportador, con ingresos que dependían casi por completo de los aranceles al café y al banano. Era un sistema increíblemente volátil. Si el precio del café caía en Londres, el presupuesto nacional se tambaleaba. Y además era un sistema regresivo basado en el comercio y el consumo, con muy poca capacidad para redistribuir la riqueza. Exacto. La revolución del 48 y la constituyente del 49 son una ruptura consciente con ese modelo, una forma de decir, no podemos construir un estado de bienestar sobre cimientos tan frágiles. La centralización y la creación de impuestos directos como el de la renta no fueron solo decisiones técnicas, fueron decisiones éticas. Fue la forma de asegurar que el financiamiento de la salud y la educación no dependiera de la cosecha del año, sino de un compromiso estructural y solidario de toda la sociedad. Pero esa ruptura también fue una consolidación. Al cambiar de un modelo dependiente de factores externos a uno controlado internamente por la Asamblea Legislativa, el poder político central se fortaleció inmensamente, pasando de una vulnerabilidad económica a una concentración de poder político fiscal. Y en ese proceso, la idea de un poder local fuerte, con capacidad de generar sus propios recursos, quedó sepultada bajo el peso del nuevo y eficiente Estado central. Y esa consolidación se fue construyendo ladrillo a ladrillo en las décadas siguientes. Primero, el impuesto sobre la renta se fue expandiendo, luego pasamos de impuestos de ventas específicos al impuesto general sobre las ventas y ahora al IVA. Cada reforma era un ejercicio del poder originario que hacía al Estado central más robusto. El Código Municipal de 1998 fue, en muchos sentidos, un intento tardío de devolver algo de oxígeno a los municipios, una concesión del poder central, pero que nació ya dentro de esa jaula constitucional que hemos discutido. Es una evolución fascinante. Vemos cómo un sistema fiscal centralizado se va haciendo cada vez más complejo y poderoso, mientras que la autonomía municipal surge como un ideal posterior, casi como una reacción. En medio de esta tensión, ¿qué papel ha jugado el árbitro de nuestro sistema? ¿Cómo ha interpretado y moldeado la Sala Constitucional esta compleja relación? La Sala Cuarto se erigió como la guardiana de la reserva de ley. Creó la doctrina del impuesto encubierto y un test claro: una tasa municipal es válida solo si hay un servicio específico y una proporcionalidad entre su costo y el cobro. Si no, es un impuesto disfrazado inconstitucional. Una doctrina que, si bien protege al contribuyente, en la práctica ha reforzado el centralismo. Al ser tan estricta, la Sala ha limitado severamente la capacidad de los municipios para innovar y generar recursos propios, convirtiendo la autonomía en una aspiración más que en una realidad tangible. Le llamamos el corralito fiscal. La jurisprudencia ha creado un entorno de altísima inseguridad jurídica para los gobiernos locales, donde cualquier intento por estructurar un ingreso es visto con sospecha y corre el riesgo de ser anulado, lo que paraliza la gestión y fomenta la dependencia de las transferencias estatales. Y esa parálisis la sufrimos los ciudadanos. Vimos como una iniciativa para una tasa de seguridad cantonal, que todos apoyábamos, fue declarada inconstitucional. El problema de la inseguridad sigue ahí, pero la herramienta local para financiar una solución fue eliminada por una interpretación legal. Pero la Sala ha evolucionado. El caso de la tasa de patentes es prueba de ello. Aceptó pragmáticamente los ingresos brutos como base de cálculo, entendiendo que es un indicador razonable del costo que la actividad impone al municipio. No es una pared inflexible, sino un filtro que se ha ido ajustando. Vemos entonces una jurisprudencia compleja, un filtro que protege, pero también limita, con un poder judicial que define en la práctica los contornos de la autonomía.
Esta teoría es fascinante, pero ¿cómo se traduce esto en las grandes reformas y en los conflictos cotidianos? Vayamos a los casos prácticos. El caso paradigmático del poder originario es la Ley 9635, la de fortalecimiento de las finanzas públicas. Fue el Estado central ejerciendo su máxima potestad para enfrentar una crisis nacional validada incluso por la Sala Constitucional en una consulta previa. Una crisis que tardó años en abordarse con un martillo gigante, mientras que en el día a día las municipalidades siguen en la batalla de la tasa de patentes. La sala la valía pragmáticamente, pero la inseguridad jurídica para las empresas es una constante, un impuesto encubierto que cambia con cada interpretación. A nosotros nos pasó con los tributos ambientales. Teníamos una propuesta para proteger una cuenca, pero nos la declararon inconstitucional. El problema ambiental es local y urgente, pero la herramienta para financiar la solución no lo es. Ahí está el contraste perfecto. Una reforma fiscal nacional gigantesca y traumática versus la imposibilidad de resolver problemas específicos a nivel local. El sistema nos obliga a esperar la justicia mayor del poder central porque hemos atrofiado la capacidad de curación del poder derivado. Lo que estos casos demuestran es una tensión perpetua, la potencia del poder central para las grandes crisis frente a la parálisis del poder local para las necesidades cotidianas. Es un diseño que parece oscilar constantemente entre la gran estrategia nacional y la impotencia comunal. ¿Y qué demostración tan clara de una dualidad que define a Costa Rica? Hemos hecho un viaje completo partiendo de los fundamentos constitucionales de 1949, analizando la naturaleza del poder originario frente a la autonomía condicionada del poder derivado y viendo cómo la evolución histórica y la jurisprudencia de la Sala Constitucional han modelado este sistema hasta llegar a los casos prácticos que demuestran su impacto real. Eva, para cerrar, una última reflexión. Al final del día, detrás de cada artículo constitucional y cada sentencia, hay una comunidad esperando una acera, un joven necesitando un espacio seguro, un ambiente pidiendo protección. La gran pregunta es si nuestro sistema fiscal, tal como está diseñado, puede responder a esas necesidades humanas con la urgencia que merecen. No se vayan, porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo número 100 del licenciado Arroyo. Adelante, jurista. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. Mi labor es recordarle que la ley costarricense protege su patrimonio de la voracidad fiscal mal aplicada. Escuchar las palabras poder tributario suena a lenguaje de abogados, pero en realidad es lo que define cuánto dinero le queda a usted a final de mes. En Costa Rica, el poder originario de la Asamblea es el filtro principal para que no aparezcan impuestos de la nada. Es un sistema de frenos y contrapesos. Mientras los diputados crean la norma general, las municipalidades ejercen un poder derivado para aplicar cobros específicos en sus jurisdicciones. El conflicto surge cuando esa línea se desdibuja y el ciudadano siente que el sistema es una máquina de cobrar sin fin. Usted debe saber que el poder derivado de las municipalidades tiene límites constitucionales infranqueables. Si una municipalidad intenta cobrar algo que no ha sido autorizado por ley legislativa, está actuando fuera de su competencia. El respeto a la jerarquía de las normas es lo que mantiene a flote nuestra seguridad jurídica. No vea los impuestos como una imposición ciega, sino como un sistema que debe rendirle cuentas a usted bajo reglas estrictas. La justicia tributaria es un derecho y conocer el origen de cada cobro es su mejor herramienta de defensa. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.